de que fueron llamados por Jesús pudieron avanzar porque ellos no miraron a su lado, no miraron y no pensaron lo que otros podían decir, no pensaron en el miedo, sino avanzaron y fueron llamados de parte de Dios y Dios se glorificó en ellos plenamente. Hay un hombre llamado Mateo, Leví. Leví fue llamado por Dios, fue llamado por Jesús, por el Hijo. Él entra en la ciudad y está este hombre trabajando, pero vamos a confirmarlo por la palabra, porque estaba trabajando tal vez en un trabajo que parecía normal, pero el pueblo de Israel no lo veía así, porque el pueblo de Israel era agraviado por esta situación. Vamos a leerlo por la palabra, Lucas 5:27. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Gloria a Dios. Aleluya. Esto fue para la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Leví, Mateo. Jesús, ¿dónde lo consigue? Jesús lo busca. Jesús pasa por el lugar donde él está. Según estaba trabajando porque era publicano. ¿Y qué es un publicano? Era un recaudador de impuestos del Imperio Romano. Ahora, es muy importante saber que para muchas personas el recaudar impuestos puede ser un trabajo común y corriente, pero en aquel tiempo los judíos se sentían agraviados. ¿Por qué? Porque aparte de cobrar impuestos, los cobradores de impuestos le cobraban más de lo establecido en la ley. Y esto podía ver a Leví como un tipo de persona que estaba robando, como una persona que estaba haciendo agravio, cobrando impuestos a personas que tal vez no tenían la manera, tal vez no tenían cómo cancelar, pero él, cumpliendo las órdenes, cumpliendo las leyes que a ellos le colocaban para este trabajo, él tenía que hacer este trabajo. Pero llega el día que Jesús le dice a Leví: sígueme. Dice la palabra que él, dejándolo todo, vemos como Mateo sigue al maestro porque tiene una seguridad plena, pero no sabemos qué es lo que estaba pensando Mateo porque no lo dice la palabra. Pero podemos imaginar que Mateo estaba en una situación y cuando él ve a Jesús, él ve a la luz admirable, él ve una salida, él ve una solución en su vida. Tal vez Mateo no quería continuar en ese trabajo, tal vez Mateo estaba en ese lugar pero no quería estar, estaba en un lugar donde tal vez lo que podía estar realizando para complacer a hombres, para complacer a un imperio, no lo sustentaba espiritualmente ni emocionalmente. Y por eso él, cuando llega la bendición, cuando llega Jesús y está al frente de él y dice: sígueme, él dice la palabra que deja todo y sigue a Jesús. Ahora, si nos vamos más a profundidad, hablando de un hombre llamado Zaqueo. Cuando marcamos la diferencia, ¿en qué sentido, hermano Luis? Mateo era cuando marcamos una diferencia, Mateo era publicano, era recaudador de impuestos y Jesús lo llama. Ahora, cuando Jesús va entrando en una ciudad llamada Jericó, que va pasando por la ciudad, él ve a alguien muy especial, porque así lo muestra la palabra, con el ánimo y el entusiasmo que Jesús le dice: Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. Y lo vamos a leer, lo vamos a confirmar por la palabra, Lucas 19. Su palabra sigue bendita. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura.
y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. Vive Cristo. Cuando marcamos la diferencia, cuando nosotros queremos avanzar y vemos como un hombre que dice la palabra que era de estatura baja, dice que él se da deprisa y él sube al árbol, sube al sicomoro. Hoy en día es conocido como la higuera de Zaqueo. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que marcó una diferencia, un hombre que quería conocer a Jesús. Dice la palabra que Jesús entró a Jericó y pasando por la ciudad, entonces viene este hombre que quería conocer a Jesús, que quería saber quién era Jesús. Se sube al árbol. Ahora Zaqueo es una gran bendición, porque la diferencia entre Zaqueo y Mateo es que Zaqueo era el jefe de los publicanos. No es lo mismo ser un empleado a ser un jefe. Este tenía más jerarquía. Este tenía, ahora dice la palabra, dice que tenía riqueza también, que era el jefe de los publicanos, pero era rico. También dice la palabra. Este tenía cómo mirar a Jesús de otra manera. Este tenía cómo colocar tal vez en estos tiempos una tarima o colocar una cámara, colocar un dron, colocar tal vez algún protocolo de hombre en estos tiempos, de alguien que pueda tener la manera para poder ver a un famoso. En este tiempo tú puedes tener dinero y entonces contratas a alguien y ahí está, cantando en el lugar, tú lo ves, ok, pero en el mundo espiritual, en Cristo, en el tiempo de Zaqueo, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús visitaba a Jericó, esto fue distinto, porque él, como era pequeño de tamaño, era de baja estatura, él tuvo que tomar como recurso este árbol. Ahora, la curiosidad poderosa que tenía Zaqueo en ver a Jesús es porque cuando alguien tiene una necesidad, cuando alguien necesita alguna ayuda, cuando alguien tiene la curiosidad de conocer a alguien que viene sanando enfermos, que viene levantando paralíticos, entonces a veces nosotros podemos pensar, voy a buscar esa bendición para poder conocer al que está haciendo estas señales y milagros. Hoy en día, leyendo la palabra, podemos ver las cualidades, la actitud de un hombre que teniendo la manera, teniendo la jerarquía, porque era el jefe de estas personas, él toma como recurso subir y ver a Jesús. Ahora él pierde el miedo primeramente a las alturas, él pierde el miedo al que dirán, porque yo me imagino a Zaqueo subiendo al árbol. Yo me imagino cómo las personas podían ver a Zaqueo, pero cuando él lo vieron en aquel lugar, no era notorio hasta que Jesús lo llamó. No era notorio hasta que Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, es necesario que pose en tu casa. Y le dijo: date prisa, es necesario que hoy pose en tu casa. Ahora, la actitud de Zaqueo es una actitud que todos tenemos que adoptar. ¿Por qué, hermano Luis? Porque esa es la clave, amado. Esa es la actitud que nosotros debemos tomar. ¿Por qué? Porque Zaqueo nunca dudó en subir al árbol. Zaqueo nunca tuvo vergüenza ni miedo de subir al árbol. Zaqueo nunca, no le interesó qué dijeran las personas sobre él, sobre subir, porque en la posición que él estaba, es que él era el jefe de los publicanos. Él era alguien que tenía dinero en aquel entonces, dice la palabra. Ahora, cuando vemos un Zaqueo decidido, cuando vemos un Zaqueo que persevera en conocer a Jesús, en que no duda, en que persevera, en que avanza, en subir al árbol, teniendo una esperanza de poderlo ver. Ahora, lo que más me impresiona es que las personas no hablaron de Zaqueo mientras él estaba subido. Hablaron de Zaqueo cuando Jesús le dijo: date prisa, Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa.
¿Qué pasa cuando esto ocurre? Que mientras Zaqueo estaba subido, las personas lo tenían al margen, pero cuando ellos supieron que Zaqueo estaba siendo llamado por Jesús, porque era Jesús el que iba a posar en su casa, entonces las personas empezaron a murmurar, dice la palabra, y dijeron, ¿cómo este va a posar en una casa de un publicano, de un pecador? Y es lo que nosotros tenemos que estar preparados para estas críticas. Nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente para comentarios negativos. ¿Usted cree que yo no estoy preparado psicológicamente, amado? Y Dios me ha preparado para todas las cosas que están diciendo por ahí personas. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender, amado, que usted no es nadie cuando usted no tiene a Cristo, pero cuando usted tiene a Cristo en su vida, va a ser luz, y luz resplandeciente y luz que alumbra a todos los que están en tinieblas. Ahora es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hablamos de una preparación que no viene del hombre, una preparación que viene del Padre, porque tenemos que estar fortalecidos, psicológicamente preparados para el vituperio, para la persecución. Tenemos que estar preparados para todo lo que puedan decir, porque así trataron también a Pablo. Nosotros estuvimos hablando de la conversión de Saulo, de Pablo. Estuvimos hablando de esto, y es que a él lo culpaban las personas que le habían entregado las cartas. Dice la palabra de Dios que eran los sacerdotes los que le entregaban las cartas, pero también delante del rey Agripa fueron los mismos sacerdotes que culpaban a Pablo. El que te da la carta, ese que te apoya en los momentos que tú crees que lo estás haciendo bien para Dios, que tú crees que esa es la solución, que tú crees que ese es el camino. Esa persona te aplaude un día, claro que sí, pero cuando ellos saben que tú te apartaste, cuando ellos saben que tú buscaste el camino, la verdad y la vida, cuando ellos saben que tú pensaste distinto, cuando ellos saben que tú empezaste a ver o de otra manera, pensar de otra manera, entonces ese día los mismos que te entregaban la carta, los mismos que te aplaudían, los mismos que te apoyaban a hacer esas cosas malas delante de los ojos de Dios, son los mismos que te van a culpar, son los mismos que te van a señalar. Pero tienes que estar preparado como estaba Pablo, tienes que estar preparado como estaba Zaqueo. Ahora lo importante de esto es tener la actitud, una actitud de perseverancia, una actitud de avanzar, una actitud confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos llamó a ser punta de lanza y no cola. Ese que nos llamó tiene mucho poder de vencer a pueblos que se levantan contra él, de vencer a hombres que se levantan contra él, hombres que cayeron en aquellos tiempos de la mano de Josué, hombres que cayeron en la mano de David, esos hombres que se rebelaban contra Dios, esos hombres que hablaban contra Dios, porque dijo Dios, no se rebelaron contra ti, se están rebelando contra mí. Entonces esta palabra, cuando nosotros entendemos esta palabra, avanzamos. Y él estaba allí y fue llamado por Jesús. Dice la palabra que Jesús posó en su casa. Y cuando están en aquel lugar, Zaqueo hace algo poderoso. Poderoso, porque él dice que si él le ha faltado a alguien, si él ha defraudado, le va a entregar. Le dijo, voy a entregar la cuarta parte y la mitad de mis bienes le daré a los pobres. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio de actitud cuando Jesús entra en su casa? ¿Por qué ese cambio de Jesús cuando Él posa en su casa? Porque realmente dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Jesús le toca la puerta. Jesús le llama la atención y dice, Zaqueo, ve deprisa. Es necesario que hoy pose en tu casa. Él está tocando la puerta. ¿Cuál puerta estamos hablando, hermano Luis? Porque él está diciendo a Zaqueo, ok, sí, claro que sí, pero él está diciendo en pocas palabras, yo es necesario que entre a este corazón que representa la casa. Esto es un altar santo del Espíritu Santo de Dios. Y aquí mora el Espíritu Santo en la vida de un hombre que lo busca, que se santifica para él. Y es necesario que hoy pose en tu casa. Él le dijo a Zaqueo, date prisa. ¿Por qué date prisa? Porque sabía que tenía alrededor personas que eran negativas a cosas que decía Jesús, a manifestaciones que realizaba Jesús, a señales, a prodigios. Había personas que eran los fariseos y los escribas. Estos eran los que se levantaban contra Jesús. Estos eran los que murmuraban contra Mateo cuando Mateo también hizo un banquete en la casa. Y entonces los fariseos y los escribas le dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué tu maestro come con pecadores y con publicanos? Pero Jesús, que siempre está atento
a la oración del justo, siempre está atento a lo que el justo está haciendo. Él le dice, porque yo no vine a buscar a los sanos, porque los sanos no necesitan de médico. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a buscar a los enfermos. Así también le dijo en la casa de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a este hogar, a esta casa, porque este es hijo de Abraham. Y es muy bonito cuando Jesús reconoce al hombre que lo está buscando en espíritu y en verdad. Y hoy hay personas que le vengo a hablar por este medio, por este audiovisual. Hay personas que ya están arrepentidas plenamente y saben que lo han venido haciendo mal. Hay personas que saben que ese no es el camino. Hay personas que están cansados de hacer lo mismo y siempre vivir en ese trauma, en esa aflicción, en esa frustración cada día, en ese desvelo cada día. Hay personas que no duermen, hay personas que pasan días mirando hacia los lados como, oh santo, mi alma alaba la gloria, como no teniendo paz. Pero hay personas también que están decepcionadas porque ellos nunca pensaron que ese camino lo iba a llevar a un laberinto, a una oscuridad tremenda que hoy están viviendo. Hay personas que saben que lo han hecho mal, ya están arrepentidos. Hay personas que ya saben que ese no es el camino. Y hay personas que saben que no están en una realidad, personas que saben cómo han hecho sus cosas. Y ellos reconocen hoy porque, claro, ellos no se lo van a decir a nadie, ellos entran a lugares, es decir, al cuarto, están en un lugar y mientras que están ahí también le piden a Dios. Por eso es que Dios, por medio de las oraciones, por medio de las aflicciones que ellos están viviendo, Dios trae una respuesta a su vida. Y esta es la respuesta, que se conviertan a Él. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Pero es necesario, amado, que ya tú entiendas y reconozcas que lo has venido haciendo mal, pero también que quites ese miedo, que quites ese orgullo a qué dirán, que quiten ese miedo a qué va a pasar después. ¿Qué es lo que tienes que perder? Te pregunto. ¿Qué es lo que tú tienes que perder que no has perdido? Hay personas que piensan primeramente en qué dirán si ellos abandonan ese camino. Porque hay personas que tienen orgullo y ellos deben identificar lo que estoy hablando con lo que están sintiendo. Hay personas que dicen, ay, si yo dejo de hacer estas cosas, ¿qué dirán en aquel lugar? ¿Qué dirán mío en aquel lugar? ¿Qué dirán que soy un fracasado, que soy un cobarde? ¿Qué dirán que yo no soy valiente? ¿Qué dirán que yo dejé botado esto? ¿Qué dirán? Pero es que es necesario, amado, que tú atiendas el llamado de Dios, porque Dios está dando la oportunidad de que conozcas a su Hijo, Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que te mantiene allí en ese lugar? Te mantiene el orgullo, el miedo al que dirán, el miedo de qué vas a depender ahora. Cuando tú empiezas a dejar eso a un lado, cuando tú puedes entender y confiar en el Dios que te está llamando, cuando tú puedes ver, amado, que hay una solución en tu vida y es esta: buscar el camino, la verdad y la vida a Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta, que por mí entrará y saldrá. Pero dice la palabra que hallará pasto. Pasto es palabra de fortalecimiento. Pasto es palabra de vida, palabra de salvación, palabra de fortalecimiento en tu vida. ¿Por qué, amado? Porque es necesario que tú dejes a Jesús posar en tu casa para que puedas cambiar la manera de vivir, amado, que me estás escuchando. Ya tú es palabra. Entonces, amado, para poder avanzar, para poder seguir a un lado, tú tienes que dejar eso que no te deja avanzar. El miedo al que dirán, el miedo al fracaso en esa área. Porque si tú supieras la vida que te va a dar Cristo, tú dejarás todo en este momento. Porque lo primero que te da Cristo es paz. Lo primero que te da Cristo es la oportunidad de seguir viviendo. ¿Sabes por qué, amado? ¿Por qué? Porque Él es el único que puede darnos la salvación. ¿Y de qué salvación estamos hablando? Del cambio de vida en tu vida, del ejemplo que tú le vas a dar a tus hijos, amado. El cambio que necesitan ver ellos en nosotros. Partir la historia en dos. Porque donde llega Cristo hay libertad. Nosotros necesitamos entender, amado, y eso te lo digo porque lo he vivido. Yo no te puedo hablar fuera de lo que he vivido, porque no tendría legalidad para decírtelo.
porque no tendría autoridad para decírtelo. Pero cuando tú dejas a un lado todas estas cosas, cuando tú sigues avanzando, cuando aceptas, no, nadie lo puede aceptar por ti. Tú estás claro, amado, que has cuidado cosas que se han perdido. Tú estás claro que entre más las cuidas, más se pierden. Tú estás claro que ese camino por donde tú vas caminando no es el camino correcto. Pero es necesario que tú dejes a un lado todas estas cosas. Es necesario que tú pienses en un futuro, amado, que te depara al lado de tus hijos. Es necesario que tú veas más allá. Es necesario que tú salgas de esa ceguera espiritual que te mantiene allí. ¿Por qué? Porque hay personas que te pueden decir que no hay solución. Y sí hay solución para tu vida. Solamente abandona todas estas cosas. Abandona todo lo que estás haciendo mal y empieza a caminar en lo correcto con Cristo Jesús. Hay personas que hoy están atendiendo el llamado. Nosotros hemos tenido bastante apoyo por medio de las redes sociales, por los DM, por medio del Facebook. Hay personas que me han escrito, me han enviado saludos, claro que sí, apoyando el ministerio, porque ellos saben que estamos caminando con el Cristo de la gloria. ¿Qué te vengo a predicar hoy? El Dios que puede solucionar tu vida a través de una palabra poderosa que tú puedas atesorar en tu corazón. Pero es necesario que tú tomes esas acciones, porque esas acciones es lo que te mantiene estancado. Tú miras para los lados y sabes que las cosas no van bien. Pero cuando tú empiezas a confiar en Dios, cuando tú empiezas a confiar más en esta palabra que lo que tienes en tus propias manos, tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tú vas a saber el poder de entrega que vamos a realizar. Es la desconexión de todo lo que te mantiene en ese mundo. La desconexión plena y total. Porque si tú supieras lo que Dios te va a entregar, hoy entregarías todo lo que tienes en mano, todo lo que estás pensando hoy. Hay personas que no duermen pensando en lo que van a hacer el día siguiente, pero resulta que no son cosas buenas, son cosas malas. Y esto que están pensando no es de Dios. Yo hoy los invito a ustedes a entregarse en el camino del Señor. Hoy los invito a ustedes a buscar la iglesia más cercana y buscar una palabra de parte de Dios para su vida y entregarse al Señor plenamente. Dejando todo esto a un lado, dejando el qué dirán, dejando estas emociones que te mantienen allí, emociones negativas, de pensar que te van a criticar, que te van a juzgar, que te van a murmurar. Esto es normal. Esto es normal en este camino. Las personas no te van a querer ver bien. Las personas que te aman sí, pero hay personas que no. Y el compromiso de nosotros es que a pesar que ellos nos quieren ver mal, nosotros amarlos, porque no, son nuestros prójimos. Y es un mandamiento que deja Jesús. Nosotros tenemos que estar capacitados psicológicamente para toda persecución, para todo mal comentario. Y es necesario, amado, que pienses allí en el lugar donde estás y empieces a ver el mundo distinto, el mundo que te rodea. Tú tienes un llamado poderoso y estás aquí porque Dios te ha escogido, pero atiende el llamado. Si tú no lo recibes, nadie